Y nada, hermanos, gracias por la invitación. Gracias, Pastor Vicente, por la invitación. Vengo de la iglesia de Oporto y quiero que esta mañana compartamos un poquito acerca de lo que es la iglesia según el libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar Hechos, el capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor, en este momento te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser, conoces nuestros corazones. Nada te es oculto, Señor. Y hoy, Señor, te decimos nuevamente y de corazón que te necesitamos, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser necesita de ti. Tú eres el agua viva que calma, Señor, nuestra sed. Tú eres el pan de vida, Señor, que colma, Señor, con su plenitud todo lo que somos, Señor, lo que anhelamos, Padre. Tú eres, Señor, el verbo vivo de Dios que ha venido para darnos vida eterna. Tú eres nuestro Salvador, Señor, y gracias. Tú eres quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia, quien ha derramado su sangre por nosotros, bendito Jesús. Y hoy estamos aquí, Señor, para pedirte, tú que eres la palabra viva del Señor, que corazones necesitamos en bien, Señor, de la Escritura. Dios, que toques nuestros corazones. Necesitamos en esta vida no oír tanto lo que dicen las personas, sino lo que dices tú en nuestro corazón, Señor. Tócanos, Padre, y permítenos explicarla lo mejor que podamos. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero hablar de 4 aspectos bien importantes que deben de darse para que una iglesia crezca y se expanda, ¿no? Todos sabemos, pues, hoy por hoy, que creo que casi toda empresa se intenta extender y globalizar, ¿no es cierto? Y hay empresas en verdad multinacionales que están en todas partes, hacen las cosas de una forma impresionante y su visión dejó de ser en algún momento una visión puramente local o provinciana, se transformó en una visión global, una visión mundial. ¿Qué es lo que persiguen? Pues persiguen fines materiales en su mayoría, ¿no es cierto? Ganancias, utilidades, etcétera. Y esa es la razón que les impulsa para avanzar y para crecer. La iglesia, mucho antes que estas empresas y estas multinacionales, ha sido llamada por el Señor para extenderse hacia el mundo entero. Pero a diferencia de estas, su motivo no es un motivo material, no es un motivo que tiene que ver con ganancias económicas, sino que es un motivo espiritual. O sea, el fin de la iglesia es crecer, avanzar, porque tiene un mensaje que trae vida eterna, un mensaje que reconcilia a los hombres con Dios. Y ese mensaje lo necesita el hombre más preparado, más citadino, como el hombre quizás más alejado y menos preparado. Esta semana anteayer, viniendo hacia Madrid, hice una escala en Ámsterdam. Y ahí me hospedó por una noche un buen amigo, él es holandés, es un holandés, pero que habla el español como colombiano, ¿no? En realidad yo le digo que es un colombiano con pinta de holandés, porque muy de pequeño sus padres, justamente trabajando en una multinacional, fueron a Cali, así que él se crió hasta los 15 años en Cali,
Así que habla un perfecto español, pero con acento colombiano, ¿sí? Y no solamente habla un idioma, habla 4 idiomas, ¿no? Habla también el árabe, el español, el holandés y el inglés, ¿no? Y dice que el que peor habla es el español, y el español lo habla muy bien, así que lo demás debe hablarlo perfectamente. Entonces, este amigo, con esta riqueza que Dios le ha permitido tener, pues es el director de misiones de Holanda, ¿no? Y me contaba que hace poco estuvo en el Tíbet, un viaje larguísimo de 40 horas, luego llegando al Tíbet, 20 horas en el coche sin salir, yendo a lugares recónditos, escondidísimos, donde nadie llega. Claro, uno lo mira y uno dice, ¿qué le puede mover a este holandés a dejar su familia preciosa, sus hijos, para irse al Tíbet? A lugares peligrosos, allí donde no se va de turismo. Evidentemente, lo que lo mueve es que tiene un bien espiritual, que es el Evangelio de Dios en su corazón, y que quiere transmitirlo a toda persona. No importa si la situación es accesible o no, no importa si es fácil o difícil. Deja su comodidad, deja su tranquilidad, porque está plenamente convencido que tiene un mensaje que ha de ser transmitido, porque toda persona es valiosa. No importa dónde viva, no importa dónde esté, toda persona es valiosa para el Señor y merece recibir el mensaje del Señor. Pero para que ese mensaje sea recibido, el Señor necesita vehículos, necesita quienes tengan un compromiso con Él y quienes quieran en verdad escuchar su llamado y su voz para anunciar este mensaje. ¿Por qué? Porque este es el encargo que la iglesia ha recibido de parte del Señor. O sea, entre las muchas cosas por las cuales existe la iglesia, una de las cruciales y las más importantes es que está no para cerrarse en sí misma, sino para expandir y crecer con el mensaje del Señor, no buscando su beneficio, ningún beneficio material, sino un beneficio plenamente espiritual para aquellos que escuchan el mensaje. Esta iglesia de Antioquía, de la que hemos dado lectura, es una iglesia que realmente debería ser un modelo también hoy, a pesar de que esto ha sido hace 2000 años, para que nosotros entendiéramos la razón de la existencia de la iglesia. Hechos 13 es un punto crucial en el Nuevo Testamento, donde vemos cómo la iglesia, de ser al principio tan provinciana, se va a convertir en una iglesia, vamos a llamarla así, para aquel tiempo universal, que alcanza puntos muy extremos y lejanos. Pero para que eso ocurra, tiene que darse elementos muy importantes. El primero de ellos es que esta iglesia debe contar con un liderazgo maduro. O sea, hombres y mujeres, ya aplicándolo a nuestro tiempo, que han conocido a Dios de una manera muy profunda y muy íntima. Y que conociendo a Dios de esa manera, entonces Dios tiene instrumentos de qué valerse para que este mensaje se extienda, crezca, corra y toque corazones. A veces no todas las iglesias tienen este privilegio. A veces hay enormes iglesias, pero con muy poca madurez espiritual en sus miembros y en sus líderes. A veces hay iglesias con muchas facilidades materiales, pero con carencias espirituales enormes en el corazón de sus miembros, de tal manera que no tienen ninguna visión más allá de encontrar la propia satisfacción, pero eso no es la voluntad de Dios. Y si queremos ser una iglesia que está en el corazón de Dios, tenemos que mirar más allá de nuestras propias fronteras y nuestras propias paredes. Pero para esto es importante que haya madurez espiritual en quienes presiden la iglesia y por qué no en toda la iglesia. Y aquí encontramos algo maravilloso. Encontramos una serie aquí de personajes que nos van a describir de alguna forma cómo era esta iglesia, ¿no? Algunos son conocidos, otros son absolutamente desconocidos, ¿no? Ustedes los tienen ahí en la pantalla. ¿Me podrían decir cuáles son ahí los conocidos, los más famosos? ¿Quiénes son? Bernabé y Saulo, ¿no? El primero y el último. Bernabé y Saulo. De los demás sabemos muy poquito, pero es muy interesante escarbar para conocer
la madera espiritual, ¿no? Y el origen también de estos líderes que están ahí buscando al Señor, están ministrando y están adorando. Bernabé, en verdad no se llamaba Bernabé. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba José. Sino que viendo la calidad espiritual que este hombre tenía, su carácter y sus formas, le pusieron otro nombre. Le dijeron, tú eres Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Cuánto bien hace la iglesia a aquellas personas que tienen ese corazón de Dios, que consuelan otros corazones? Porque a veces la semana es terrible, y a veces no solo la semana, el mes ha sido terrible, o a veces los años han sido terribles. Y estamos cansados de que nos machaquen, nos golpeen y nos traten de una forma que no es correcta, la adecuada, el corazón se hiere, pero qué hermoso es cuando tú llegas a la iglesia y encuentras a alguien que te ama de verdad, cuyas palabras, cuya actitud son un consuelo para el corazón. Qué hermoso es encontrar eso. Más hermoso, creo yo, es convertirse en esa persona. Hijo de consolación. La iglesia de Antioquía, de una ciudad próspera, la tercera más importante ahí en el tiempo de Roma, tiene una iglesia maravillosa, porque tenía hombres, repito, con una calidad espiritual tremenda, y es la explicación y la razón, creo, por la cual esta iglesia fue de tantísima bendición. Tenía un Bernabé, un hombre de Chipre, original de Chipre, judío, pero original de Chipre. Tenía un corazón tan desprendido que en un momento llegó a vender una propiedad. Era levita, los levitas no tenían terrenos, tenían casas en las ciudades. Vendió una propiedad para entregarla a la iglesia y dio toda su propiedad para que los pobres de la iglesia tuvieran sustento. Tenía un corazón tan grande que él fue el que fue a Tarso a recoger a Saulo y lo llevó a Antioquía para que le ayudara allí en la obra, hijo de consolación. Ustedes ahora me ven y dicen, wow, el pastor, qué bien, seguramente que toda su vida fue muy maduro. Y la verdad que ni lo soy ahora, pero hubo un tiempo en donde yo era un desastre emocionalmente. Y seguramente hubiera terminado mal si en la iglesia no hubiese habido hombres con este corazón. Que están contigo, que te consuelan y sobre todo que son capaces de ver en tu interior lo que Dios puede hacer con tu vida. Y aquí había un hombre así en Antioquía. Tenemos otro que se llama Lucio de Cirene. Cirene, ¿alguien sabe dónde está? Yo hasta hace muy poco, la verdad que lo había leído muchas veces, pero tampoco sabía dónde estaba. Cirene corresponde al actual territorio de Libia. Vayan formándose una imagen. De pronto tenemos un Bernabé que vive en Chipre, una isla, ¿no es cierto?, ahí en el Mediterráneo. De pronto tenemos un tal Lucio, que es del norte de África. Claro, todos tienen influencia grecorromana, evidentemente, ¿no? Pero pertenece a otra zona geográfica, en Libia. Y algunos piensan que este estuvo entre el grupo de hermanos que fundaron la iglesia, que salieron de Jerusalén por la persecución y que habrían fundado la iglesia de Antioquía. Es decir, aquí tenemos un hombre que por donde iba anunciando la palabra, iba anunciando el evangelio y no se callaba, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de esos hombres? Que no se callen, sino que hablen, que comuniquen y que transmitan el mensaje, que no tengan vergüenza, que sepan quiénes son y que tienen algo crucial, importante que decir a la gente que oye tantas barbaridades y tantas cosas absurdas. Ese era Lucio de Cirene, un fundador de iglesia. Luego tenemos a Simón, que le llamaban Níger. Claro, ¿ustedes se imaginan cuántos Simones habrían en la iglesia? Era un nombre común, ¿no es cierto? Cuando yo nací y era pequeño me pusieron Juan y yo me acuerdo que en mi camada, en mi generación, todo el mundo se llamaba Juan. Entonces este era Juan el hijo de, ¿no? Juan el que vive en tal lugar. Había que aclarar un poquito, ya nosotros tenemos el apellido, ¿no? Pero este Simón, habrían varios, pero había que aclarar, ¿no? Este era Simón al que llamaban Níger.
y le llamaban Níger porque era negro. En otras versiones dice Simón, el negro, que tiene una piel oscura. ¿Sí? Y algunos, bueno, esto ya es ir más allá, digamos, de una interpretación exacta. Algunos piensan que este Simón era el mismo Simón de Cirene. ¿Se acuerdan quién era Simón de Cirene? El que ayudó a llevar la cruz del Señor. Pero bueno, eso ya es especular bastante. Pero con ello quiero decir que se va enmarcando aquí un cuadro, se va componiendo un cuadro, donde tenemos personas de distinto origen, trasfondo, situación, ¿no? Pero me encanta esta aclaración que hace la Biblia porque me enseña que en la primera generación en la iglesia era una iglesia heterogénea, era una iglesia no homogénea, sino que tenía abiertos los brazos a toda persona. No importaba su aspecto, ni el color de su piel, ni la condición, sino era una iglesia donde moraba efectivamente el Señor y por tanto abría los brazos a todo aquel que venía en su búsqueda. Luego tenemos a Manaén. Manaén dice que se había criado con Herodes el tetrarca, o sea, Manaén era el pijo del grupo, ¿no? Se había criado con el gran Herodes, el tetrarca. Ahora, a nosotros a veces se nos hace un lío cuando hablamos de Herodes, porque hay tantos Herodes. Este Herodes no es el de la matanza de los inocentes, ese fue Herodes el grande. Este es su hijo. Este es Herodes Antipas. Este es tan malo como su padre y es un sinvergüenza además porque es el que le ha quitado la mujer a su hermano, ¿no? Es el que mandó a matar a Juan el Bautista y además también propició toda la burla hacia Jesús. Este es Herodes Antipas, este es ahí, ¿no? Manaén se había criado con él. Este Herodes, como sus hermanos, habían crecido en Roma, así que muy posiblemente, pues Manaén también se había criado en Roma y probablemente incluso se podría esto hasta traducir como que era un hermanastro que había bebido la misma leche materna que Herodes. Entonces era muy cercano, pero qué distinto su final. Mientras el otro tiene un final sin Dios, este tiene un final o una trayectoria cerca del Señor y en donde su condición social no le ha hecho alejarse posiblemente de una iglesia donde había mucha gente pobre. Esto es maravilloso porque difícilmente se encuentran lugares donde los ricos y los pobres puedan unirse porque tienen el mismo corazón como en la iglesia. La iglesia es ese espacio donde no hay diferencias, no hay que yo sé más que tú, he estudiado más que tú o tengo más que tú. Eso es una contradicción tremenda. Más bien es el lugar donde tú y yo somos hermanos, porque para Cristo no hay hombre ni mujer, no hay griego ni escita, todos somos iguales delante de Él. La iglesia está abierta para todos. Y este Manaén entonces es eso, es un hombre que quizás podría estar en las cortes y en muchos lugares, pero prefiere estar allí buscando al Señor porque Dios ha tocado su corazón. Entonces es una iglesia donde se han quebrado esos absurdos que la sociedad ha construido, esos límites, esas murallas se han quebrado que separan a los hombres. Entonces la gente está preparada para recibir una de las mayores bendiciones que puede venir del Señor, que es que Dios use tu vida. Y finalmente, casi no necesita presentación, porque luego sabremos mucho acerca de él. Está Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, mencionado como el último de la lista, y de quien todos sabemos ya en quién se convirtió. Dice que eran profetas y maestros. Se ha manoseado tanto el término profeta que a veces nosotros pensamos que el profeta es el que meramente predice, ¿no? El que vaticina. Entonces, hay iglesias enteras donde la gente va al que se llama profeta como, buscando casi al adivino, al que me diga las cositas que quiero escuchar. Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Wow, eso quiero escuchar. Pero cuando tú ves a los profetas del Antiguo Testamento, los profetas, no siempre eran así las cosas. Los profetas están para comunicar el mensaje de Dios, te guste o te disguste. Quieras oírlo o no quieras oírlo, pero están para transmitir ese mensaje del Señor. Eso, a la larga, es mucho mejor que la adulación y el halago que nos pierde y nos engaña. Prefiero que se me diga la verdad, aunque me duela, que la adulación y la mentira que me hace daño. Y sí, Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama.
Aquí hay hombres que hablan del Señor, hablan de la gracia del Señor, el mensaje del Señor, pero también que saben corregirnos e instruirnos, son maestros. Entonces esta iglesia está bendecida. Esta iglesia va a crecer, esta iglesia tiene que explotar porque tiene hombres con esta cualidad espiritual. Claro, muchos de nosotros a veces, erróneamente, como muchos otros, anhelan ser profetas y maestros, pero para ponerse en una posición de superioridad. Porque hay un gran peligro en verdad en ser profeta y maestro. Por eso Santiago ya advierte. Pero Jesús nos enseña cómo ser maestros. Jesús lava sus pies, los pies a los discípulos y les dice, ¿se acuerdan lo que les dice? Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis hacer lo mismo vosotros. O sea, maestros para servir, profetas para servir, para comunicar, para dar, no para valerse de ese puesto con aires de superioridad. Desgraciadamente el término maestro en diferentes idiomas implica ese aire de superioridad. El magíster es el que es más. El maintré en francés es el amo que está por encima. En la iglesia eso no es así. En la iglesia el que anhele puestos de líder, de liderazgo, que sea un líder espiritual, entregado, comprometido, lleno de amor, y está aquí para servir, para dar. No es más ni menos, es simplemente igual que sus hermanos, como lo ha hecho el Señor. Estos maestros, estos profetas, ¿cuánta falta hacen el día de hoy? ¿Cuánta falta? Porque a veces vemos ministerios que se engordan, iglesias que se engordan, pero no miran más allá, donde hay un mundo sin Dios y un mundo necesitado. Qué importante, hermano, qué importante es que cada iglesia luche por tener un cuerpo de liderazgo maduro. Qué importante es que haya gente que diga, sí, yo quiero presidir, pero para servir, no para valerme de eso, ni recibir admiración, sino para dar. Qué hermoso es cuando una iglesia, el pastor puede contar con sus hermanos que están allí para apoyar, para trabajar, para dar. Porque esa es una iglesia sana, que no depende de una persona como el gran héroe de la película, sino de un conjunto de personas que tienen el mismo corazón comprometido para dar, y cada uno en el lugar donde Dios le pone. O sea, lo más trágico que le puede pasar a una iglesia o a una congregación es pensar que esta labor no tiene nada que ver con la mayoría de los miembros, ¿no? No importa, por eso, ni el color de tu piel, ni tu condición, ni nada exterior, para que Dios te utilice. Lo que sí quiere Dios mirar ese corazón. Y entonces Él te levantará. Podrás transmitir su palabra y podrás hasta enseñar su palabra. Siempre teniendo cuidado de que la arrogancia, el desprecio, ¿no es cierto?, no se metan a nuestro interior. Ahora, estos hombres, creo que desarrollan estas cualidades y tienen estas características. Dice en la segunda lámina, si me ayudas a pasar, ¿no? Claro, es una iglesia que practica las disciplinas espirituales. O sea, la iglesia, ¿no es cierto?, no son las paredes, ¿no? Eso lo sabemos todo. La iglesia son las personas. Y creo que el valor más grande de una iglesia es que tiene al Señor en el centro. Porque si no está la presencia de Dios, no tenemos nada. Somos simplemente un grupo de personas asociadas, pero que Dios no esté entre nosotros, dejamos de ser en ese momento la iglesia porque no está la cabeza. Somos un cuerpo descabezado. Queremos que el Señor esté en medio de su iglesia, pero el segundo valor importante en la iglesia son las personas. O sea, sois vosotros, hermanos. Es tu hermano que está allí. No son las sillas, no son el púlpito, no son los equipos. Podríamos prescindir de todo eso y reunirnos como los primeros cristianos en una catacumba. O podríamos tener todo eso
y tener un pobre corazón para Dios. Entonces, ese corazón para Dios se encuentra y se va formando cuando sabemos buscarle de verdad. Y estos hermanos le buscaban de verdad, porque dice que ministraban al Señor y ayunaban. Dice que estaban ministrando al Señor y ayunaban. Ministrar es que estaban adorando al Señor. O sea, habían entendido que la oración que edifica, va más allá que la simple petición. ¿Cuántas veces yo me he descubierto a mí mismo, hermanos, yendo a Dios únicamente para pedirle y pedirle? Y lunes le pido, martes, está bien, pero a mí el Señor no me ha enseñado a orar así. ¿Cómo me ha enseñado a orar? Empezar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, así también en la tierra. O sea, a reconocer que Él está por encima de todo, que merece mi reconocimiento, que merece mi adoración, que mi corazón puede entrar en intimidad con Él cuando le adoro. Adorar no quiere decir otra cosa en términos más sencillos, que yo me inclino, que reconozco que Él está por encima de mí, que Él es superior a mí, que yo soy su súbdito y su siervo. Entonces le reverencio. Entonces la adoración es más que simplemente cantar, es un acto de toda la vida, porque le puedo adorar a Dios mientras canto y le puedo adorar a Dios mientras trabajo. Estos estaban en un momento especial juntos, unidos, ministrando al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el mismo mandamiento se repite en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo digo otra vez: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es. ¿A quién adoras en esta vida, hermano? ¿A quién adoramos? ¿A plata? ¿El dinero? ¿A otra persona? ¿Y Dios? No sé, no lo veo en el mapa, no aparece. O está por ahí, tercer, cuarto, quinto, último lugar. Al Señor tu Dios adorarás. Adorar es amar como a nadie le amas. Por eso está ligado con el gran mandamiento. Amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, por encima de todo. Ámale, ámale, enamórate de Dios. Hermano, tú que tienes un cargo aquí de líder, como estos hermanos ahí tenían, ámale a Dios de verdad. El cargo es lo de menos, la posición es lo de menos si tu corazón está desviado, si tu corazón no está en comunión con Dios. Ámale, adórale. Eso es lo más esencial y lo más básico para servirle. Dice que mientras adoraban estaban en ayuno. El ayuno, claro, a nuestra carne no le gusta ayunar, lo que nos gusta es comer, ¿no? Eso nos gusta. Yo vengo de mi país, en Perú, donde todo el día se come y se come así cerros enteros, ¿no? Entonces ayunar es casi un pecado capital, ¿no? Pero no ayunamos para matar la carne, lo que ayunamos es buscando que nuestra mente y nuestro corazón se concentren en Dios, porque entre los muchos objetivos está el que Dios nos guíe. Por ejemplo, más adelante en los Hechos encontramos a Pablo ayunando cuando quería que Dios le guíe para escoger ancianos en la iglesia. O sea, ¿qué está pasando aquí en la iglesia de Antioquía? ¿Están adorando al Señor? ¿Están ayunando porque necesitan dirección, según me parece, para algo? Creo yo que ellos tienen plena conciencia que lo que están viviendo es un momento maravilloso de la iglesia, pero saben que Dios quiere algo más. Y posiblemente ese algo adicional tenga que ver con la expansión. Se han juntado gente de diferentes lugares. Dios quiere algo. Ya Jesús les ha dicho que vayan hasta el último de la tierra. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿De qué manera? ¿Cómo, Señor, entender y saber tu voluntad? Vamos a adorar al Señor, vamos a ministrar al Señor, vamos a ayunar para que Dios nos guíe. Esto es fundamental. Practican las disciplinas espirituales y entonces reciben dirección de Dios. Esto es algo que es escaso a veces en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en realidad buscas la guía y la dirección de Dios? O sea, qué pronto, cuán rápido tomamos decisiones, cuán rápido y sin pensarlo.
¿Cuántas veces yo me he descubierto a mí mismo diciendo, pero ¿por qué contesto tan pronto? ¿Por qué? Si ni siquiera le he preguntado a Dios, si ni siquiera he buscado su dirección. Entonces hay cosas que no se pueden tratar así a la ligera, que son cruciales porque una mala decisión puede comportar de pronto un gran perjuicio, no solo para ti, sino para una cantidad de personas. O sea, ¿cuán consciente eres que tienes el Espíritu Santo de Dios y que Él te puede guiar si le buscas con todo tu corazón? Busca la guía de Dios. Te vas a equivocar menos. No quiero decir que la guía de Dios a veces sea siempre, Él te va a presentar el camino fácil. Puede ser que Dios te diga, te toca el camino difícil, pero vas conmigo. Lo otro es fácil, pero está lleno de pecado. Como decía San Agustín, corres bien, pero por el camino equivocado. Corre por el camino apropiado. Que Dios te guíe, ayuna, ora, búscale, fortalécete. Dios necesita esos hombres y mujeres para una iglesia que sea sólida y sea fuerte y sensible a su voz. Y por tanto, entonces, pasando a tercera lámina, esta iglesia, pasamos, es una iglesia que va a ser guiada precisamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dijo el Espíritu Santo. Qué precioso haber sido ese momento, no sé cuándo ocurrió, si luego de 1 o 2 horas, un día de oración, no lo sé, pero en un momento se abrió el cielo y dijo el Espíritu Santo, dio la indicación precisa, lo que buscaban. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Había una obra que llevar adelante. No sabían quién serían los encargados de hacerla, ni cuándo, ni cómo. Aquí el Espíritu Santo les habla y les dice. O sea, queremos en verdad que Dios nos guíe, pues la guía de Dios creo que es resultado de la intimidad con el Señor. Yo te ruego y te suplico que vivas esa intimidad, porque lo esencial ya está. Si tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu en tu interior, tienes el Espíritu te puede guiar. O sea, los hombres en alguna medida somos importantes para dar un consejo, pero lo crucial es que te lo dé Dios, que busques a Dios para que te guíe y Él te dirija. Y aquí entonces habla el Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Dios habla a tu corazón. Tiene múltiples formas, su palabra, o a veces lo que te dice una persona, una circunstancia, pero Dios habla. Tú sabes cuando Dios te habla. Y aquí el Espíritu habló. Seguramente por medio de uno de los hermanos, o por 2 o por 3, pero les habló. Todos tuvieron la convicción, ¿no?, de que esto era lo que Dios quería, que Bernabé y Saulo fuesen apartados para aquella obra. No Menahem, no. Tampoco Lucio, ni Simón, no. Preciosos hermanos. Pero esta obra no era para ellos. Se podrían haber equivocado si los enviaban. Para esta obra Dios había escogido a estos 2 hombres. Esa es la guía del Espíritu Santo. Dios, hermanos, nos ha dado en muchos casos pautas generales para hacer su voluntad. Sabemos que tenemos que predicar. Sabemos que no debemos casarnos con yugo desigual. Sabemos muchas cosas a nivel general. Pero necesitamos esa intimidad con Dios para que Él nos precise aspectos específicos y algunos detalles. ¿Qué es lo que Él quiere dentro de ese marco? Necesitas vivir cerca del Señor, necesito vivir cerca de Dios. ¿Sabe qué? Uno de los grandes dramas a veces de la iglesia es justamente el ignorar la presencia del Espíritu Santo. En algunos casos se le ha olvidado, no se le considera, cuando el libro de los Hechos es los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. En otros casos se le suplanta con cosas medio extrañas y medio raras, donde Él no está. Griterío, locuras, donde Él no está. A veces
llevamos a cabo tantas actividades, tantos nombramientos sin consultarle realmente. Como si la iglesia fuera una organización social. Como si de repente tú que eres padre de familia o madre de familia en tu casa, se decidieran cosas sin que tú lo supieras, sin que te las comunicasen. Así actuamos erróneamente. Como si nuestra vida ya no fuera de Cristo, si no fuera solamente, únicamente nuestra. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Necesitamos oír la voz de Dios y del vicario de Cristo, porque el único vicario de Cristo, el que está en el lugar de Cristo hoy en la iglesia, es su Espíritu. Necesitamos oír esa voz, hermanos, para que nos instruya, nos dirija. Y entonces, esto nos lleva al cuarto punto, donde encontramos, por tanto, que esta es una iglesia misionera, netamente misionera. La iglesia de Jerusalén había hecho misiones, pero un poco a la fuerza, empujada por la persecución, salieron como pudieron. En esta iglesia sí hubo una búsqueda del Señor, de iglesia con un liderazgo maduro, donde se practican las disciplinas espirituales, donde se escucha la voz de Dios, entonces sabe por dónde ir y por dónde caminar, y entonces el resto de los hermanos dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia misionera. ¿Ustedes saben cómo se llama esta iglesia? Se llama Vida y Familia, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? ¿Está todavía por aquí o se ha borrado? Vida y Familia. Pero Vida y Familia pertenece a una iglesia mayor. ¿Cómo se llama? ¿Alianza Cristiana y qué? Hermano, los oídos se me han tapado. ¿Y qué? Bueno. Alianza Cristiana y Misionera. ¿Sabes que hay muchas iglesias Alianza Cristiana y Misioneras que no hacen misiones? Esto para mí es como cuando tú vas de pronto, por decirte, a una tienda y dices, se venden televisores, y tú entras y tú dices, oye, el cartel dice que se venden televisores, pero aquí no hay nada. Aquí radios, equipo de sonido. ¿Saben cuál es el día cuando más mienten los cristianos? Eso no lo enseñan en el seminario, por si acaso. El domingo. Señor, yo quiero ser perfume a tus pies, Señor. Yo te amo, Señor. Lo doy todo por ti, Señor. Claro, eso y de puerta hacia afuera es otra cosa, ¿no? Entonces, hay carteles mentirosos. Alianza Cristiana y Misionera. Si no misiones, debería quitar ese cartel. Si no estoy involucrado en las misiones, debería quitar ese cartel, porque no estoy haciendo misiones. Y las misiones están en el corazón de Dios. Y esta es una iglesia tremenda que hace un giro fundamental en la historia de la iglesia, porque aquí salen dos misioneros. Salen Saulo y Bernabé. ¿Sabes qué? Voy a intentar decirlo sin pecar, como dije en Oporto también. Hay iglesias que hablan mucho de misiones, sus pastores, tienen muchos pastores y líderes que hablan mucho de misiones, pero ninguno de ellos está dispuesto a ir. Que vayan los hermanitos más sencillitos, los menos importantes, carne de cañón para la guerra. Aquí en Antioquía salieron dos de sus hombres más importantes, porque misiones, extender el reino, no es enviar a lo peor, es enviar a lo mejor, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque significa que estamos comprometidos y merece la pena y vale la pena que el anuncio de este mensaje sea hecho por personas que sus corazones arden para Dios. Algunos tendrán cargos importantes en la iglesia, otros no, pero sus corazones arden para Dios, están capacitados. Dios los ha señalado.
Y tú dirás, pero nuestra iglesia es tan precaria en su economía, tenemos tan poquito. Eso es lo de menos. Claro, no hay que ser, digamos, ¿cómo diría? ¿No? Tan aventurero, pero Dios es capaz de darnos todos los recursos necesarios para seguir anunciando su palabra y su mensaje. Y yo le pido a Dios y le ruego a Dios que esta es una iglesia maravillosa, porque de esta iglesia han salido otras iglesias. Aquí salió un grupo de hermanos, estábamos calentitos y con calefacción, a Illescas, a morirse de frío cuando empezó la iglesia ahí. No, a una nave sin nada, a temblar allí de frío, a incomodarse porque creía que el mensaje tenía que extenderse. Y así han salido también otros hermanos. Pero este fluir tiene que continuar, tiene que seguir y ser una iglesia que siga impactando no solamente dentro de nuestra ciudad, sino más allá de la ciudad. ¿Por qué no pensar así? ¿Acaso no contamos con el Señor? Uno de los más grandes misioneros, así se le conoce, dijo: esperad grandes cosas de Dios, haced grandes cosas para el Señor. Entonces yo veo esto aquí, yo veo que esta iglesia, y tenemos mucho más recursos en un sentido que ellos. Nosotros también podemos expandirnos y llegar a muchos lugares. Y claro, en estos tiempos hasta deberíamos desarrollar cierta tecnología y podríamos llegar a rincones inhóspitos. Hermano, escúchame. Pero siempre los mejores instrumentos serán las personas. Porque como dijo el gran Bounds, Dios no unge métodos, sino unge personas. O sea, nuestro corazón, hermano, tu vida y tu intimidad con Dios es lo crucial. Podríamos tener todo el dinero del mundo y si no tenemos a las personas con el corazón conforme a Dios, no tenemos nada. Entonces, ruego a Dios que esta iglesia siga siendo esa iglesia misionera, porque a esta iglesia sí le cae bien su cartel, le cae muy bien, se lo merece. Siga siendo una iglesia misionera, donde también los jóvenes, o sea, nosotros pronto vamos a empezar la escuela juvenil de discipulado y misiones Betania. Sí, nos llevamos pequeñitos. ¿Por qué? Porque creo que esos pequeños, porque lo he vivido y lo he visto, tienen un corazón que Dios puede tocar y se pueden convertir en maravillosos hombres y mujeres de Dios, aunque nosotros seamos como el padre de David, que no le invita a la reunión porque le considera todavía muy poco apto para que el profeta le conozca. Pero Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Dios puede llevar de España y de estas iglesias misiones a otras partes, a otros puntos. Me encanta que una de las chicas de Betania, una chica española que se convirtió en Betania, diga que quiere ser misionera al África. Tiene 19, 20 años. Mientras otros están pensando en tanta vanidad, en tanto engaño, tanta mentira, allá hay una persona, una jovencita, que rinde su vida al Señor, sus años y su fuerza, diga: yo quiero ser misionera al África, Dios me llama para esto. Qué hermoso, hermano, ser una iglesia entonces que da, que ofrenda, que se entrega, ¿no? Esa es una iglesia viva. Y eso, ¿sabes por qué lo hace? Cuando el Espíritu Santo verdaderamente gobierna esa iglesia. Porque habla, porque indica y porque dirige. Que esta realidad que anhelamos en nuestra iglesia, termino ya con esto, sea también una realidad personal para ti. Que seas un hombre, una mujer que escucha la voz de Dios, que está para servir y para dar a Dios, para entregarse. O sea, ya deja de vivir solo para ti, ya para. O sea, ¿hasta cuándo quieres llegar para empezar a vivir, o hasta dónde para empezar a vivir para Dios? Yo creo que
es el momento y no hay excusas. Dios puede utilizar a cualquiera si su corazón está doblegado, inclinado hacia Él. Que así sea, hermanos. Amén. Vamos a orar. Te invito a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, grande y maravilloso eres tú. Jehová, Dios de los ejércitos, grande es tu nombre, Señor. Tu gloria llena toda la tierra, Padre. Oh Señor, míranos, Padre, desde nuestra pequeñez. En nuestra pequeñez, míranos, Señor. Porque tu palabra dice que en lo poco es fiel, en lo mucho le pondrás, Señor. Padre, y mantén y aviva el fuego aquí en la iglesia, Señor. Padre, que siga, Señor, creciendo, avanzando, nutriéndose, alcanzando a otros para Cristo y entregando, Señor, vidas para el crecimiento también en otros lugares. Prospérala, Señor. Que hayan tiempos hermosos de ayuno, de oración, de búsqueda de tu rostro, de clamor, Señor. Que haya, Padre Santo, presencia tuya en cada situación. Una conciencia, Señor, de ser templo del Espíritu Santo. Y, Señor, que tú presidas, Señor, que tú digas qué hay que hacer y cómo hacerlo, Señor, y por dónde ir, Señor, y cómo avanzar. Que seas tú, Señor, perdónanos, Padre, cuando queremos ocupar tu trono y tu lugar también en nuestras vidas. Señor, te pido que si hay hoy alguien aquí cuyo corazón ha sido tocado, Señor, tú le confirmes, Señor, esto. Que refuerce, Señor, este toque. Que esté intranquilo, Señor, si no se conforma a tu voluntad. Padre Santo, gracias, Señor. Límpianos y perdona todos nuestros pecados, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia, la recibimos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.